Y respecto a este tema, es importante porque es la piedra angular del inicio de plantear glomerulopatías. Cuando uno tiene la posibilidad de enfrentarse a un síndrome nefrótico o a un síndrome nefrítico, es porque estoy pensando en una probable glomerulopatía que se puede venir detrás de esto. Esta glomerulopatía, como saben, puede ser secundaria o primaria. Puede ser secundaria a alguna patología renal, de alguna enfermedad propia del riñón o sistémica, ¿no? Eso ya también han conocido a través de sus prácticas. La diabetes puede dar síndrome nefrótico, las vasculitis pueden dar síndrome nefrítico, el lupus puede dar síndrome nefrótico, en algunos casos nefrítico, el mieloma múltiple puede dar síndrome nefrótico, los cánceres pueden dar nefrótico generalmente, algunos dan muy pocos en nefrítico, las infecciosas como la postestreptocócica podría dar nefrítico, las bacterianas podrían dar nefrótico, etcétera, ¿no? Entonces es importante conocer esta diferencia entre el nefrótico y el nefrítico. Una piedra angular en la semiología es que dentro del nefrótico nosotros lo que vemos es la orina espumosa, ¿sí? Esta orina espumosa, pero tiene que ser frecuente, constante. Y a partir de la orina espumosa, ¿uno qué puede generar? Uno puede generar la posibilidad de proteinuria, ¿sí? Orina espumosa, uno puede generar la posibilidad de proteinuria. Y si la proteinuria es mayor de 3.5, uno puede estar hablando de síndrome nefrótico, ¿correcto? En cambio, para el síndrome nefrítico, lo fundamental es la hematuria, que puede ser microscópica o macroscópica, ¿sí? Esta hematuria es la piedra angular de pensar en un síndrome nefrítico, pero este síndrome nefrítico siempre está acompañado de una proteinuria no nefrótica, es decir, una proteinuria con menor a 3.5 gramos al día. Mientras que en el nefrótico, siempre la proteinuria va a ser igual a 3.5 gramos al día. Y entonces nosotros podemos decir que el síndrome nefrótico es una de las formas clínicas frecuentes de presentación y que siempre está asociado a glomerulopatías, ya sean secundarias o primarias. En realidad, para el nefrótico, básicamente se debe a un aumento de la permeabilidad capilar, ¿no? Y esto hace de que este aumento de la permeabilidad capilar se eliminen proteínas en mayor proporción a lo normal o lo habitual. ¿Qué es lo normal o habitual? 150 miligramos día es el punto de corte de la proteinuria total y 30 miligramos día es el punto de corte de la albuminuria, ¿no? De hecho, que la albuminuria se clasificará en normoalbuminuria, microalbuminuria y macroalbuminuria. La microalbuminuria es la que está en 30 y 300 y la macro es la que está en mayor de 300, ¿no? Y la norma es la que está debajo de 30. Cuando hablamos de albuminuria, la primera prueba sensible para saber si los riñones tienen daño de membrana basal glomerular es la microalbuminuria. Y por eso lo utilizamos en los pacientes diabéticos, en los pacientes hipertensos. Tratamos de medir el microdaño. Por eso le solicitamos microalbuminuria, ¿correcto? Entonces, todo paciente diabético, todo paciente hipertenso que tenga 5 años por lo menos de enfermedad, estamos obligados, aparte de medir la tasa de filtración glomerular, estamos obligados a medir la microalbuminuria. Conclusión, la microalbuminuria es una prueba que lo solicitamos para evaluar el daño renal, mientras que la tasa de filtración glomerular es la prueba que evaluamos para ver la función renal. Entonces, si yo quiero evaluar la función y el daño, estaré pidiendo tasa de filtración glomerular más microalbuminuria en cualquier tipo de paciente, ¿sí? Si es que quiero medir eso como objetivo. En cambio, la proteinuria total ya es otra prueba, pero que ya abarca diferentes proteínas.
el resultado final de una proteinuria total, como dice su nombre, pues habrá albuminuria, globulinuria, gamma globulinuria, entonces va a sumar los diferentes tipos de proteínas. Y por eso es que el valor es más alto, 150 miligramos día, ¿correcto? Y si partimos que 150 miligramos día es el concepto de una normalidad, o sea, 0.15 gramos en 24 horas, cuando nosotros hablamos de síndrome nefrótico, es igual a 3.5 gramos en 24 horas, o sea, casi 20, 22 veces más el valor normal. ¿Sí? Entonces, ese 20, 25 veces más el valor normal, en realidad ya es un tema más complejo y por eso es que ya asumimos que hay problema glomerular, que la membrana basal glomerular ha sido alterada. ¿Ok? Entonces, uy, está que se pasa muy rápido esto. A ver. Bueno. Entonces, cuando uno habla de esta fisiopatología del síndrome nefrótico, lo fundamental es la proteinuria. A partir del hecho de la proteinuria se genera una cascada de situaciones y reacciones. Esta proteinuria es la expresión de una lesión glomerular. Esta expresión glomerular puede ser local por una enfermedad propia del riñón o sistémica, enfermedades que sistémicamente malogran al riñón, fundamentalmente inflaman al riñón, ¿sí? Y luego van a generar ya daño, ¿no? Con inflamación crónica que nos lleva a fibrosis, esclerosis y daño, ¿sí? Y entonces acá va a estar el lupus, las vasculitis, el mieloma, la amiloidosis, la diabetes, las infecciosas, las tumorales, ¿sí? Las heredogenéticas que van a tener lesión glomerular. Esta lesión glomerular va a generar pues disrupción en los podocitos a nivel podocitario y esto aumentaría la permeabilidad capilar o la pérdida de proteinuria. ¿Sí? Algunos manejan ahí dos conceptos, el de electronegatividad, es decir, se transforma la electronegatividad de la membrana, ¿sí? Y como membrana tenemos entendido como menor de negativo con la proteinuria, o sea, las proteínas tienen carga negativa y la membrana también tiene carga negativa. Entonces, negativo con negativo se van a repeler, por lo tanto no habría paso a través de la membrana. Pero como va a haber esta disrupción, las cargas se van a alterar, en un momento va a haber atracción y por el peso molecular van a pasar. Y esa es la segunda teoría del peso molecular de las membranas. Y entonces esta proteinuria, a la vez, como va a perderse de manera abundante, 3.5 gramos, va a generar hipoalbuminemia, ¿sí? Se va a caer la hipoalbuminemia. ¿Por qué? Porque el exceso, la pérdida, va a ser mayor que la formación que genere el hígado, porque las proteínas se van a formar en el hígado. Entonces, esta pérdida es tan brutal que no va a poder soportar el hígado, ¿no? Entonces, de tal manera que al final vamos a entrar en un estado de hipoalbuminemia. Y como va a haber la albúmina mantiene la presión oncótica y la presión oncótica y hidrostática son dos fuerzas que deben equilibrarse para no generar el líquido hacia el extracelular, ¿sí? Y cuando se genera este líquido hacia el extracelular, pues lo que se transforma es en edema. Y la idea no es esa. Entonces, esta hipoalbuminemia hace que baje la presión oncótica, disminuye el volumen plasmático efectivo circulante y genera respuesta en el torrente sanguíneo y a nivel hormonal. ¿Qué respuesta? Aumenta la ADH, aumenta el tono simpático y se activa o aumenta, yo diría aumenta el sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque siempre hay, pero está en un equilibrio, ¿no? Y aquí, al haber esta disminución del volumen efectivo circulante, se genera este aumento. ¿Y qué produce? Produce una retención de agua y sal. Y básicamente la retención de agua es el edema. Pero la retención de sal hace que jale un poco más y se va a producir finalmente el famoso edema del síndrome nefrótico, explicado a partir de una proteinuria.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando baja la presión oncótica, obviamente el agua sale, pues, ¿no? Sale la forma capilar hacia el extracelular. Y ojo que estas proteínas, a través de la hipoproteinemia, y nosotros sabemos que las proteínas tienen que ver con las defensas, ¿sí? La gamma globulinas, los interferones, el complemento, son importantes para las defensas. Mientras que para la coagulación son importantes los factores de la coagulación, que también son proteínas, ¿no? Y para el metabolismo de algunas enzimas y de algunas vitaminas y de algunos minerocorticoides son importantes. Entonces ahí está un problema, que cuando baja la albúmina nos genera este problema, ¿no? De hipogamaglobulinemia, disminuye los factores del complemento, disminuye los factores de la coagulación, disminuye las proteínas de transporte, ¿no? Las que tienen que ver con el zinc, con el cobre, con la vitamina D, con la transferrina, ¿sí? Con la tiroglobulina, ¿no? Entonces eso es importante tener en cuenta que podría haber alteraciones de ese tipo. Por lo tanto, si hay una disminución de las proteínas de la defensa, de hecho que vamos a tener problemas porque vamos a ser susceptibles a infecciones, ¿no? Y trastornos de la población y trastornos que tienen que ver con el transporte de algunos oligoelementos o vitaminas. Entonces, por lo tanto, el hígado inicialmente intenta generar mayor producción de albúmina. Sin embargo, es tanta la excreción que la tasa no logra tenerlo. Por lo tanto, en un momento, el hígado empieza a generar lipoproteinemia, ¿sí? Empieza a agarrar las proteínas que son lipoproteicas, como el HDL, el VDLL, el VDRLL. Entonces, empieza a generar este tipo como suplencia. Y por eso es que encontramos en un momento aumento del colesterol, aumento del triglicérido, aumento de las lipoproteínas, porque de alguna forma tienen que compensar. Y hay tanta cantidad de lipidemia, ¿no? Porque los lípidos aumentan, que al final también, al haber exceso, el riñón trata de botarlo y excreta. Por lo tanto, hay lipiduria, ¿sí? También se genera el tema de la lipiduria. Entonces, de hecho que esta estimulación hepática de hiperlipidemia nos explica de alguna forma esta fisiopatología del síndrome nefrótico. Una experiencia que nosotros hemos tenido en el hospital es un poquito respecto a... Ay, Dios. Bueno, vamos a ver, espera un ratito porque el touch está tan sensible que rápidamente se pasa. Un favor, ¿podrían proyectarlo ustedes mejor? Porque la verdad se van a ir pasando, creo, así muy rápido. No sé si alguien me puede apoyar. Doctor. Para... Ya, gracias. ¿Lo tiene en el Teams? ¿Está en el Teams? Sí, está en el Teams. Ok, ahorita lo descargo. Está en general, ¿no?
Ok. Doctor, ¿escucha? ¿Se escucha o soy yo? Yo te decía, ¿no? Pero No, no. Sí se escucha. Ay, pero al doctor no se le escucha, creo, ¿no? Doctor, por si acaso está con el audio apagado, me parece. Sí, doctor, su audio no se le escucha. Ok, entonces continuamos. Creo que ahí esto... Ok. Este es un poquito sobre las glomerulopatías, tanto primarias y secundarias, que es lo que se había salteado en un momento el PPT. Entonces, como comenté, dentro de las causas secundarias, ¿sí? Ahí tenemos un cuadrito de las causas más frecuentes del desfilome nefrótico secundario. Las causas más frecuentes, obviamente, está diabetes, lupus, amiloidosis, ¿no? Los tumores como los linfomas, carcinomas, infecciones, ya hemos visto, estreptocócicas, virales como hepatitis B, hepatitis C, HIV, ¿no? Aquí el HIV lo ponen aparte, no dentro del grupo de las infecciosas, porque hoy ha cobrado una patología importante. Da un tipo de glomerulonefritis focal y segmentaria, ¿no? Entonces, si hablamos de la prevalencia en el país de Perú, lo más frecuente es la focal y segmentaria. En el mundo es la membranosa y luego sigue la focal y segmentaria. Entonces, como ven aquí, en el primaria, la membranosa está casi en 24.9%, esto es de Argente y es una referencia mundial. Luego sigue focal y segmentaria, un 22%. Comenté que para Perú, la primera es focal y segmentaria. El HIV está asociado a focal y segmentaria. La raza negra está asociada a focal y segmentaria. La obesidad está asociada a focal y segmentaria. Entonces, si vendría alguna de estas preguntas con HIV, con obesidad, con raza negra, probablemente sea la respuesta focal y segmentaria, hiperprevalencia focal y segmentaria. Diabetes está asociado más con membranosa, el lupus más con membranosa, focal y segmentaria, ¿no? Membranoproliferativa, etcétera, ¿no? Tienen alguna asociación. La siguiente, por favor. Esa es la siguiente, la que hemos estado viendo ahí. Nos quedamos un poquito. Este es un estudio que se hizo aquí en el hospital, un estudio grande, 2.270 y tantas biopsias, que fue del año 2008 al 2016, casi 10 años de las biopsias, y donde encontramos en primer lugar glomerulosclerosis focal y segmentaria, ¿no? Igualito, casi un 30%. La membranosa casi un 11%, ¿no? Entonces esto es bien interesante. Conocer este tipo de realidades,
porque de alguna forma nos dice que aquí es focal y segmentaria la primera causa y membranosa la segunda causa. Ok, la siguiente. ¿Tendrán ahí la siguiente? Ok. Y entonces, una de las conclusiones que podemos llegar en síndrome nefrótico es que tenemos que indagar la historia clínica familiar siempre con antecedentes de enfermedades renales o metabólicos o inmunológicos. ¿Por qué? Diabetes es una enfermedad que tiene este componente y en el transcurso de una nefropatía diabética, en la etapa avanzada, uno puede hacer un síndrome nefrótico, ¿correcto? Uno puede hacer un síndrome nefrótico. Y este síndrome nefrótico ser secundario a diabetes. Un lupus, es importante ver el grupo etario, generalmente es mujeres, la proporción 9:1 con el varón, y aparte de eso, entre la segunda y tercera década es más frecuente. Entonces es importante visualizar bien la historia clínica por ese lado. En un síndrome nefrótico, lo fundamental, como he dicho, es la proteinuria, más de 3.5 gramos día, y siempre se estandariza a 1.73 metros cuadrados, ¿no? Finalmente hay que ponerle eso por la masa, perdón, por la superficie corporal. Siempre debe buscarse los otros componentes, ¿sí? La proteinuria sola, generalmente no hay. Está más asociado al edema, está más asociado a el colesterol alto y muy asociado a la hipoalbuminemia, de hecho, porque hay tanta pérdida de proteínas que va pegadito al edema y tercero va con hipoalbuminemia, ¿no? Esos tres componentes casi van juntos, ¿no? Casi van juntos. Yo diría que 99% están juntos. Bueno, y después ya se le asocia el colesterol alto, la lipiduria, ¿no? Etcétera. Casi no hay hipertensión en el síndrome nefrótico. O sea, digo casi no hay, porque la frecuencia es muy bajita, ¿no? Y casi no hay hematuria, porque la frecuencia es muy bajita, ¿sí? Y entonces, si yo encuentro hematuria ahí y predomina la proteinuria, ese es un síndrome nefrótico que tiene algún grado de hematuria, pero no llega a ser síndrome nefrítico. ¿Por qué? Porque el nefrítico dice que la proteinuria es menor de 3.5, ¿no? Y como no es menor, es mayor, no va a ser síndrome nefrítico, que luego vamos a ver eso. La barrera glomerular, obviamente, en un momento se pone defectuosa, es propia del síndrome nefrótico, que permite pues este paso de las proteínas, y ahí es donde se da la lesión a nivel inflamatorio, y lamentablemente pues en algunos casos esta lesión aguda se va a lesión crónica, y esta lesión crónica a partir de la proteinuria causa daño renal y genera enfermedad renal crónica. Y ya sabemos que más de 3 meses va la cronicidad. Por lo tanto, yo esperaría que este síndrome nefrótico trate de resolverse antes de los 3 meses, ¿sí? Porque después de eso, yo ya puedo asistir a algún daño renal. De hecho, que la causa más frecuente de estos síndromes nefróticos son las glomerulopatías, y dentro de las glomerulopatías, la focal y segmentaria va en la cabeza, luego sigue la membranosa y luego sigue la membrana proliferativa. En niños, la causa de glomerulopatías más frecuente o la lesión más frecuente es cambios mínimos o lesiones mínimas. Entonces, cuando vean un caso clínico de un niño con proteinuria, etcétera, cambio mínimo es su primera opción. Solo en ese caso no hay biopsia renal, porque se asume que el 99% es cambio mínimo. Entonces ya no se biopsia, pues, ¿no? Se le da tratamiento con corticoides, salvo que no haya respuesta al corticoide, recién se biopsia pensando ya en una focal y segmentaria. De hecho, que ante cualquier síndrome nefrótico, nosotros siempre debemos pensar y descartar algún grado de glomerulopatía. Ok, la que sigue. Y algunas preguntas que nos dice cuáles son los signos clínicos y del laboratorio del síndrome nefrótico. Los signos clínicos obviamente ya saben que es edema, orina espumosa, entre paréntesis proteinuria, ¿sí? El edema puede tener característico con facies abotagada, edema palpebral, o sea, más un tipo de edema renal, ¿sí?
Pero al final es edema, y este edema siempre tiene que ir al diagnóstico diferencial a veces, ¿no? A veces no está claro y simplemente hay edema, y digo, oye, este edema es cardíaco, este edema es renal, este edema es hepático, este edema es metabólico, etcétera, ¿no? Entonces uno va a ir a hacer siempre el diagnóstico, pero el edema va a ser fundamental de presentación el síndrome nefrótico. Y en el laboratorio, ¿qué pido? Ya dijimos, tengo que corroborar que la proteinuria sea más de 3.5. Entonces, frente a un síndrome nefrótico, tengo que pedir proteinuria de 24 horas, ¿correcto? Tengo que pedir un examen de orina simple, ¿no? O completo, digamos, en el sentido de ver si hay leucocitos, si hay hematíes, si hay cilindros, ¿correcto? Doctor, ¿y la ecografía? Pues para un síndrome nefrótico, en realidad la ecografía no es muy válida, ¿no? Porque no te dice si es nefrótico o nefrítico por ecografía, ¿sí? El síndrome, la ecografía es más válido para insuficiencia renal aguda versus crónica, porque por el tamaño renal te va a ayudar. Sin embargo, dentro del protocolo está pedirle también una ecografía, básicamente para ver si hay daño crónico, ¿no? Porque a veces hay síndromes nefróticos que el paciente, digamos, le llama la atención hace 2 meses, pero cuando uno empieza a hacer la historia dice, ah, sí, ¿verdad? El año pasado tuve un cuadro igual, pero fue a la farmacia y me dieron furosemida. Y como me deshinché, ya estuve tranquilo. Y entonces, ¿qué pasó? Que más lo que hizo es manejo del edema con furosemida, pero no hizo el manejo de la glomerulopatía. Y entonces hay recurrencia, ¿no? Entonces, la eco no es por el síndrome nefrótico, sino es por visualizar si hay daño de crónico. Las causas primarias y secundarias lo acabamos de ver un poquito en el cuadro. ¿Cuáles son las posibles complicaciones? Hemos visto esto, que hay infecciones, hay coagulopatías, puede haber trombosis, ¿sí? Puede haber peritonitis espontánea, ¿no? ¿Y cómo se estudia un paciente portador de un síndrome nefrótico, ¿no? ¿Cómo se estudia? Lo primero, este paciente se le hace una historia clínica para evidenciar este tiempo de enfermedad de la orina espumosa o de episodios anteriores de edema o atenciones que ya haya tenido o de cuadros que se ha presentado durante la niñez, ¿no? Porque a veces son pacientes que durante la niñez tuvieron un síndrome nefrótico y, como dije, no se hace biopsia y fueron a un médico, le dieron el corticoide, bajó y ahí quedó. Se asumió que era cambio mínimo. 10 años más tarde, aparece nuevamente el edema, y entonces ya estamos obligados a biopsiar, ¿no? Entonces, en primer lugar, este paciente se le hace una historia con esos antecedentes personales, familiares, sobre historia de edema, enfermedad renal, hematuria, etc. Y luego vemos en el examen físico el peso se ha aumentado por ganancia de agua, el signo de Godet, que es el signo de fovea, ¿no? Que nos dice que hay edema cuando hay 4 o 5 litros de retención de agua, el estado de hidratación, la presión arterial, viendo si no hay signos de ascitis en abdomen, ¿sí? Viendo si no hay derrame pleural en cavidades pulmonares, porque este edema, si bien es cierto, puede ser localizado, de repente en miembros inferiores, pero también puede ser generalizado. Y cuando este edema se ubica en cavidades, ya sea la pleural, ya sea la abdominal con el líquido acítico, ya sea la cardíaca con el derrame pericárdico, ya se llama anasarca, ¿no? Basta que coja una cavidad, ya es anasarca. Y si no, edema generalizado. Y si no, edema localizado. ¿Correcto? La siguiente. Ok. Nos vamos un poquito ya a lo que es el síndrome nefrítico agudo, ¿sí? Nos vamos a este síndrome nefrítico agudo. ¿Qué tenemos en este síndrome nefrítico? ¿Sí? ¿Qué tenemos en este síndrome nefrítico agudo? ¿Qué tenemos en nuestro síndrome nefrítico agudo? ¿Qué nos está diciendo? Su nombre dice agudo, entonces debe ser un síndrome que se va a dar en días o semanas, ¿sí? Meses, pero máximo 3 meses. Y se compone de primer cajón, hematuria, pues, ¿no? Obviamente va a haber una hematuria. Puede ser macro o microscópica. Generalmente en el 95% es microscópica.
Y la característica de este hematuria en el nefrítico es que haya cilindros hemáticos, ¿sí? Entonces siempre va a haber cilindros hemáticos en este grupo de síndrome nefrítico. Y va a haber proteinuria, pero esta proteinuria no es nefrótica, es decir, va a ser menor de 3.5. Va a haber hipertensión arterial, va a haber edema y va a haber oliguria, ¿sí? Esas circunstancias es lo que nosotros vamos a ver. Oliguria, edema, proteinuria menor de 3.5, hematuria, hipertensión arterial. Y dentro de las complicaciones vamos a tener la insuficiencia cardíaca aguda, o sea, un nefrítico podría debutar con insuficiencia cardíaca aguda también por la sobrecarga de volumen que va a haber, una insuficiencia cardíaca aguda porque va a haber oliguria, va a haber sobrecarga, probablemente haya falla renal. Entonces va a haber alguna complicación como hiperpotasemia, porque al haber falla renal aguda o insuficiencia renal aguda, pues no va a poder manejar. Vamos a poder encontrar acidosis metabólica y va a haber mayor carga de retención de agua y sal, por lo tanto va a aumentar el sistema renina-angiotensina y la posibilidad de encontrar hipertensión o crisis hipertensivas, llevando al paciente a una encefalopatía hipertensiva, ¿no? Entonces, componentes de nefrítico, hematuria, proteinuria no nefrótica, hipertensión arterial, edema, oliguria y falla renal en algunos de los casos. La que sigue. Gracias. Aquí nada más quiero enfatizar un punto interesante, que la lesión glomerular que veíamos en el nefrótico, aquí ya está definido. Esta lesión es tipo inflamatorio, ¿sí? Está inflamando toda la parte podocitaria, hay una disminución del volumen de filtrado, aumenta la reabsorción tubular, por lo tanto hay mayor retención de agua y sodio, eso genera mayor sobrecarga de volumen, ¿sí? Y si hay falla renal, no lo va a poder excretar, va a aumentar la urea, va a aumentar la creatinina, el ácido base, el hidroelectrolítico se van a de volumen, que al final un diurético va a poder resolverlo. Pero hay un hecho interesante en el nefrítico que tiene que ver con el consumo del complemento sérico, ¿sí? Estas situaciones de defensa. Ya está bien definido esto, que cuando hay una caída bien marcada del C3 solo, está hablando de glomerulonefritis membranoproliferativa, lupus eritematoso sistémico o una glomerulonefritis postinfecciosa, tipo postestreptocócica, por ejemplo. Entonces, cuando veamos el C3 solito, o es MP, o es lupus, o es glomerulonefritis postinfecciosa. Cuando veamos el C3 y el C4 que ha caído, ¿no? Mucho, nos da esa característica, ¿no? De una crioglobulinemia cuando el C4 cae más que C3, ¿no? Y como ya están ahí, la postinfecciosa, la membranoproliferativa y la nefritis lúpica tienen que ver mucho con caída del C3 predominante. A la inversa, la crioglobulinemia. Y indiferente puede caer C3 o C4 o ambos en la enfermedad ateroembólica y el síndrome urémico hemolítico, que se ve mucho más en niños. La que sigue. Y entonces aquí vamos a hacer un caso clínico muy rápidamente. A ver, vamos a tomar 3 minutos. Este está un poco grande, ¿no? Yo diría 4 minutos de lectura. Vamos, todos 4 minutos de lectura y luego les voy a preguntar a cada uno de ustedes la impresión y las preguntas que están ahí, ¿no? La impresión diagnóstica, qué conducta uno podría plantear y qué exámenes uno podría detener. Vamos, 4 minutitos.
Doctor, disculpe, una consulta. ¿Cuáles son los valores normales de la antistreptolicina tipo? Bueno, tomaron el tiempo para poder ver el caso. Vamos viendo ahí quiénes nos podrían. Joaquín, ¿estás en línea? ¿Me podrías comentar sobre el caso que estábamos comentando? ¿Qué nos podrías decir? Doctor, ¿me escucha? ¿Me escucha, doctor? Sí, te escucho, te escucho. Sí, el paciente es de 18 años que tiene hinchazón en párpados, ¿no? Que nos hace ver un posible edema, eliminación de orina de color marrón, que puede ser una macrohematuria, ¿no? Ya ahí nos estaría indicando un posible síndrome nefrítico posible, pero vamos a seguir viendo, ¿no? En los días anteriores no ha tenido fiebre ni había ingerido fármacos. No, dos episodios de diarrea, ¿no? ¿Qué más? Lo que le mencionaba, ¿no? El edema, ¿no? De miembros inferiores, que puede indicar, ¿no? Un síndrome nefrítico o nefrótico también, ¿no? Pero ya la hematuria nos estaría indicando que vamos para nefrítico. ¿Qué más? Bueno, se ve los glóbulos blancos, ¿no? La urea que está un poco, bueno, la creatinina sérica parece normal. Las proteínas totales que tienen un rango, bueno, ¿ese es el examen de orina o ese es el examen de totales? Albúmina de 3,3, colesterol está elevado, antistreptolicina O de 180 unidades. Bueno, el complemento está normal. Y el sedimento urinario está el campo cubierto de Matías, ¿no? Lo que mencionaba, ¿no? Es una enfermedad glomerular, probablemente un síndrome nefrítico, como le mencionaba. Habría que ver la proteinuria, ¿no? También en cuanto está, que creo que no me dan. Solo me dan las proteínas totales, que es 6. Pero no, parece que no tiene rango nefrótico todavía. Solo me quedaría como un síndrome nefrítico probablemente. Claro, pero esas Bueno, proteínas totales son séricas, ¿no? No es no es proteínas en orina. en orina, ¿no? No, eso es sérico. Pero bueno, eso es lo que le estaba mencionando, doctor. Es correcto. Entonces, frente a esta orina un poco oscura, marrón, ¿no? Hay gran posibilidad que fuera, pues, hematuria, ¿no? Macroscópica, ¿no? Entonces, y uno podría, como tú, plantear un nefrítico, pero nos está faltando la proteinuria y también corroborar la hematuria. Y por ahí vemos que hay uricreatina elevado, ¿correcto? La creatina está en 1,2, la urea en 45. Doctor, Otras causas para... Un paciente hipertenso también, ¿no? Sí, correcto. También hay cierta hipertensión a los 18 años, llama la atención. Entonces va sumando, ¿no? Tiene edema, tiene hipertensión, clínicamente tiene hematuria. Nos faltaría ver la proteinuria. Si realmente es nefrótica o no. Y el doctor, ¿me colesterol está escucha? Ahí normal, dice, no está el colesterol alto, ¿no? El doctor, colesterol ahí está dice normal. sí, ahí dice proteinuria de 1 gramo por 24 horas, que es todavía en el rango nefrótico, ¿no? Pero Correcto. ya indica proteinuria, ¿no? Ujú. Y eso nos Dice hace 1 gramo, sumar más, ¿no? O sea, justo
se dice que es no nefrótica. Por lo tanto, se completó el síndrome nefrítico. ¿Sí? Entonces, sí, Menor que pues tenemos... Sí, te escucho. Sí, o sea, completaría el nefrítico porque la proteinuria es menor de 3.5 gramos, ¿no? En 24 horas, Sí. y dice 1 gramo por... Ajá. Sí, correcto. Se completaría. Entonces ahora lo que nos queda es ver si ya tenemos el nefrítico y ahora ver un poquito la... Doctor, aparte estaba viendo que acá menciona que son en el sedimento urinario campo cubierto de matías y Querías cilindros. un poquito ver el cuadro, ¿no? Si es que nos da la causa. ¿Logran escuchar ahí? Sí, Hola, hola. doctor. Sí, sí se le Allá. escucha, doctor. Ok, entonces tenemos como el anticuerpo antinuclear, el ANA, ¿no? Bueno, ahí está como FAN, ¿no? Porque es igual a LANA, el anti es negativo, el ANCA es negativo, ¿sí? Para hepatitis también negativos. Y hay un anticuerpo antistreptolicina que sí está alto, ¿no? Entonces, comentamos que los nefríticos podían deberse a infecciosas como las posinfecciosas, y dentro de esas podemos tener la postestreptocócica, ¿no? Que en este caso está correspondiendo a este grupo de patología de este chico de 18 años con el antecedente que tenía y que tenemos una glomerulonefritis postestreptocócica que debemos manejar aquí. Entonces, desde ese punto de vista es un nefrítico, ¿sí? Que tiene la mayoría de los componentes y que lo único que encontramos es el cuadro y el ASO o el antiestreptolicina positivo. Por lo tanto, es una glomerulonefritis postestreptocócica, ¿no? Que se presenta como un síndrome nefrítico. La siguiente. ¿Podrán pasar la siguiente? Ok. Ahí hay un cuadrito resumen, un poquito más gráfico de nefrótico versus nefrítico, con la proteinuria que hemos comentado. Comentando. La que sigue. La que sigue. Ok. Ahí hay un cuadro donde hay una de las principales causas de la nefritis aguda, ¿no? Con disminución del nivel del complemento, ¿no? Y hay un grupo de que tienen el complemento normal. Y está dividido en enfermedades renales, en la parte inferior del cuadro, e enfermedades sistémicas en la parte superior. Y hay diferentes patologías, ¿no? Con complemento sérico bajo, como hemos comentado, el lupus, la crioglulinemia, la endocarditis bacteriana, ¿no? Y abajo, en las enfermedades renales propias, la postestreptocócica, la membrana proliferativa, la nefropatía por IgA, ¿no? Que hemos ido mirando, y un grupo especial que le denominamos glomerulonefritis rápidamente progresivas, como su nombre dice, rápidamente comprometen la función renal en días, semanas o meses, ¿no? Por ahí hay una definición donde dice que si dobla la creatinina y el curso va en aumento, en el transcurso, no dice las fechas, pero dice en el transcurso de días, ¿no? Ok, no sé si habrá alguna consulta, pregunta final. Doctor, tengo una pregunta, no sé si se me escucha bien. Sí, sí. Doctor, quería consultarle si tenemos que basarnos sistemáticamente en los niveles de proteinuria,
porque tengo entendido que también en el síndrome, por ejemplo, nefrítico de tipo grave, también, o sea, puede haber una proteinuria intensa que incluso puede estar en un rango nefrótico, ¿no? Entonces, por eso quería pues preguntarle eso. Sí, por ejemplo, en Sí, el en examen teoría nos nos pone... tenemos que basar. Sí. En teoría nos vamos a tener que basar. Y los exceptos que son rarísimos, pues salen como excepto, ¿no? Pero por definición, la proteinuria es lo que manda. ¿Sí? Es lo que manda. Entonces sí entiendo. hay exceptos, ¿no? Sí. Y tengo otra duda, doctor, con respecto al síndrome nefrótico, ¿no? Generalmente, pues usted mencionó que ¿no? Proteinuria intensa, hipominemia, ¿no? Hiperlipidemia, etcétera, y edema. Entonces, pero si presenta un paciente una proteinuria intensa, pero sin edema, tengo que descartar, y Manda, también manda solo la... hipominemia. Sí, es correcto. Que solamente, igual los exceptos, ¿no? El síndrome Descarto. trata de tener intensa, debe haber hipolinemia, debe haber edema, se supone por la fisiopatología. Pero ¿qué pasa? Si en un momento lo cojo solamente con la proteinuria, todavía no voy a ver casi hipolinemia ni casi edema. Pero si yo le como un control al mes, ya va a estar completo, ¿no? Y como esto es un poquito la semiología antigua en el cual se basaba con cuadros clínicos clásicos, o sea, cuando decían que ya viene con todo, ¿no? Pero aquí manda la proteinuria. Si la proteinuria es más de 3,5, aunque tenga un mínimo de edema o casi nada, es nefrótico. Está bien, doctor, gracias. Doctor, Doctor, buenos días. Oiga, Sí. Dime, Nelia. Sí, doctor. Justamente a lo que mencionaba mi compañera, yo estuve revisando unos videos y nos mencionaba en esos videos que hablaban pues de síndrome nefrótico, de síndrome nefrítico y también de síndrome nefrótico nefrítico. O sea, creo que Correcto, sí. me parece que a eso se refiere mi compañera de la complicación del nefrítico, o a qué se está refiriendo, cuál sería la diferencia. No, sí, es correcto. Por ejemplo, si tú tienes la proteinuria más de 3,5 y tienes una hematuria y que tenga cilindros, pues va a ser un síndrome nefrótico nefrítico. No hay duda, porque tienes los dos criterios, ¿no? El criterio de la proteinuria más de 3,5 y la hematuria que tenga cilindros. Pero si tú solamente tienes la hematuria con cilindros, pero tienes una proteinuria en 1 gramo, no puede ser nefrótico nefrítico, ¿no? Eso va a ser nefrítico nada más. Sí, también se dan los dos y tienen que cumplir, ¿no? Gran parte de los dos. Doctor, del síndrome, si tengo un síndrome nefrítico inicial, ¿puede pasar a ser nefrótico nefrítico? Y si es que fuese nefrótico, ¿también puede pasar a síndrome nefrótico nefrítico o solamente del nefrítico? Nefrítico. O sea, no es que avance a uno, ni uno sea peor que el otro. Tal vez en pronóstico siempre el nefrítico va a ser un poquito más malo, digamos, entre comillas, ¿no? Pero también hay nefróticos que sus cursos son rápidos, ¿no? Que no son adecuados. Entonces, siempre en nefrítico, lo que tenemos miedo es ese rápidamente progresivo, ¿no? Que ese sí es un curso, como su nombre dice, rápidamente progresivo y que compromete la función renal y que sí, pues no, nos puede ir mal ahí. Pero sí, pueden presentarse nefrótico, nefrítico o sin nefrótico, nefrítico, independientemente sin que progresen. Gracias, doctor. doctor, buenos días. Tengo una consulta. Pero ahora no hay ningún problema. ¿Escuchan? Sí, te escucho. Sí. Doctor, en cuanto a la proteinuria en niños o bebés, quizás el hecho de que no lleguen a 3,5 no quiere decir que no tengan proteinuria, ¿no? De tipo de rango nefrótico, mejor dicho. ¿Hay algún cálculo para ellos de repente? Sí, de hecho que el curso es en adultos, ¿no? La semiología que estamos llevando es de adultos y el cálculo en niños es diferente, ¿no? Por la superficie corporal, ¿no? Lo van a llevar en pediatría
todos los valores de niños, pero hay un por metro cuadrado de superficie, ¿no? Que es igual a más de 40 miligramos metro cuadrado de superficie. Estamos hablando en los niñitos, pues, ¿no? Que es diferente, totalmente diferente, porque a veces no encuentran ni edema, solamente proteinuria, que es en lo que se encuentra más. Gracias, doctor. Doctor, he escuchado el término de proteinuria selectiva y proteinuria no selectiva, pero no he encontrado, digamos, en los libros bien explicado ello. ¿De Sí, qué se trata? sí, es correcto. Se trata de la selectividad que se tiene por la albúmina. Entonces, cuando la excreción de albúmina es más del 80%, algunos dicen 70%, prácticamente le llamamos proteinuria selectiva. Y cuando la expresión o la excreción de esta albúmina es menor que eso, es y que va con varias proteínas, ¿no? Va con varias proteínas. No solamente sale la albúmina, sale la globulina, la gamma globulina, ¿no? Gracias, doctor, muy Entonces, amable. se afectó a la albúmina en más del 70% en la excreción. Y esto se va a ver, ¿por qué? Por un proteinograma electroforético en orina. O sea, no basta solamente con pedir la proteinuria 24 horas, sino que hay que pedir un proteinograma electroforético. Y ahí nos va a decir si la excreción es a predominio de la albúmina. Si es a predominio de la albúmina, bacán. 70, 80% es selectivo. Y el cuadro característico que se presenta con proteinuria selectiva es la glomerulopatía de cambios mínimos o lesiones mínimas, y eso es muy frecuente, como hemos comentado, en niños, ¿no? Eso no quiere decir que no se presente también en adultos, ¿no? Porque cambios mínimos también puede haber en adultos, inclusive puede haber en ancianos, pero el porcentaje de presentación es mucho menor, ¿no? Doctor, en la literatura de Argente estaba revisando un parámetro del proteinograma electroforético, que es la gamma globulina, en donde menciona que si la gamma globulina es normal o disminuida, es un síndrome nefrótico primario. Y si la gamma globulina está aumentada, es secundario. Entonces, mi pregunta es, eso es teórico. Entonces, en la práctica, ¿eso se cumple sí o sí? ¿O de repente hay alguna excepción por ahí? ¿O no No, sí siempre? se cumple, pero siempre hay exceptos. En medicina no hay nada absoluto, como ven, ¿no? O sea, siempre hay un excepto por ahí que no cumple. Pero la gran mayoría de estos casos, sí, está como dice Argente, ¿no? Yo diría que el 80% se cumple. Pero hay un 20% que hay que mirarlo diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque si ese paciente tiene un problema de agamaglobulinemia o un problema inmunológico, a veces eso cambia, ¿no? Pero sí se cumple. Muy amable, doctor. Muchas gracias. Yo también hago. Doctor, una consulta más. Cuando usted hablaba, Sí, vamos. mencionó la ecografía que tenía más relación con la enfermedad renal aguda y crónica, la diferenciación, pero cuando hablamos en ecografía Doppler de la incidencia de la resistencia arterial renal, eso nos podría indicar algo con respecto a estos síndromes de lo que estaba mencionando, o no tendría nada que ver. Que tiene un nefrítico con falla renal aguda, de hecho que va a aumentar el índice de resistencia, ¿sí? Pero no es que sea una característica que los que tienen índice de resistencia aumentada sean nefríticos, ¿no? Esto básicamente la eco está para diferenciar el daño de función renal, si hay daño o no. Y siempre el índice de resistencia va a aumentar cuando tenemos una falla aguda renal, ¿sí? Pero no nos va a diferenciar entre nefrótico y nefrítico, ¿no? No nos va a diferenciar entre nefrótico y nefrítico. No nos diferencia. No podemos tomar la evaluación secundaria, pero no es que por un Doppler sea primario o secundario, o nefrítico o nefrítico. Entiendo, doctor. Doctor, otra pregunta. Sí. Si se tiene un paciente de 4 años y este paciente tiene poliuria, no tiene, a la ecografía renal, no tiene mayor cambio, diferencia, y orina más o menos 20 veces al día, eh, eh, no tiene bacterias en ¿cómo se llama? En sus exámenes de laboratorio, pero ¿por qué motivo se le tendría que recetar al paciente vitamina C? Porque eso
Bueno, me ha pasado una persona que conozco y no entiendo por qué no sé, adultos, ¿sí? Estamos en semiología adultos, ¿sí? Tampoco le encuentro una explicación, ¿no? Habría que preguntarle al médico directamente cuál fue su razonamiento de la vitamina C, ¿no? Que no le encuentro una patología directa, ¿no? Y en niños siempre hay peculiaridades, ¿no? En niñitos, por eso es que hay dos especialidades, ¿no? Adultos y niños, porque las causas cambian. La fisiopatología se altera a veces de la edad. Por ejemplo, el riñón llega a madurar después de los 2 años y antes de los 2 años podemos tener cuadros similares a tubulopatías, ¿no? Y tener estos cuadros a veces como poliurias, pero conforme van aumentando la edad, pues se van autocontrolando, ¿no? Y es en tema de desarrollo a veces, ¿no? La verdad no lo sé tampoco este tema de la vitamina C, ¿no? No lo sé. Ok, doctor, muchas gracias. No sé si tienen por ahí otra consulta. Doctor, generalmente entonces la glomerulopatía de cambios mínimos tiene buen pronóstico entonces en niños. Sí, de hecho, claro, no estamos en tratamiento porque es semiología, ¿sí? ¿Qué quiere la semiología? Identificar al síndrome nefrótico y llegar a plantear un cuadro de glomerulopatías, ¿no? Ya el tratamiento es medicina 1, pero es correcto. El cambio mínimo es la lesión más favorable que responde en 99% a lo que es corticoides. Y la peor pronóstico es la membrana proliferativa, que el 70% no hay una buena respuesta. Claro. Ni nada de esto les van a preguntar, ¿correcto? ¿No? Porque no es parte del curso, pero es bueno que lo vayan tomando en cuenta. Por eso es que no se ha hecho tratamiento, ni otras pruebas de resistencia, ni refractariedad, ni manejo del síndrome, ¿no? Nada. Es simplemente poder identificar algunas características por el complemento, por el edema, por el curso de la enfermedad, como ustedes han dicho, por la selectividad, por la posibilidad que nos van a pedir, ¿y por qué no piden una resonancia magnética? Porque no tiene razón para un síndrome nefrótico, ¿sí? Pero doctor, si es una prueba muy especial, pues no tiene razón para un nefrótico o nefrítico. Ahora, si estamos hablando de otra patología, en el diferencial de medicina 1 sí va a entrar una prueba diferente, ¿no? Doctor, pero ¿por qué no pide una placa de abdomen y ahí se ve el riñón? Pues que lo que estás viendo es microestructura, lo que estás viendo es membrana basal glomerular. Y ahí, ¿qué puedes pedir? Biopsia renal. Entonces, el asunto aquí es la biopsia renal más que las imágenes. No sé si habrá otra consulta. Parece que no hay más preguntas, doctor. Ok, qué bueno. Entonces, nada más enfatizar que no pierdan el foco. En el examen siempre viene estas situaciones de lupus, de vasculitis, para identificar algo de la semiología, ¿no? Como ustedes han dicho, la hematuria con cilindros, ¿qué me dice? Nefrítico. La hematuria sin cilindros, ¿qué me dice? Que probablemente no sea y puede sangrar de repente porque tiene un cáncer de vejiga y sale hematuria. Tiene una ITU y sale hematuria, pero no significa que sea nefrítico, ¿sí? Porque el nefrítico tiene que estar con edema y tiene que estar con proteinuria no nefrótica. Entonces, si yo no tengo esos componentes, me es difícil plantear un nefrítico, ¿no? Ya venía en los exámenes anteriores, decía, pero el doctor ha dicho que tiene hematuria, por lo tanto es nefrítico. Claro, pero hematuria solita en un paciente anciano con baja de peso, con una masa en el riñón, fumador con antecedente de cáncer renal, eso es cáncer, pues, ¿no? O sea, no hay otra forma. De repente su presentación puede ser un nefrítico, pero ahí manda la patología de fondo y la semiología que uno pueda encontrar, ¿no? Igual creo que les ha venido una mujer en menstruación, se toma el examen de orina y sale Matías 100 por campo.
Y es por la menstruación, es un falso negativo, ¿no? O un falso positivo, ¿no? Entonces no encaja ahí. ¿Ok? Listo, entonces con mi grupo en 15 minutitos nos estamos reuniendo. Gracias a todos. Gracias, doctor. Hasta luego.